Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Instagram TV Nutralicioso. Hoy día vamos a hablar de un tema súper interesante. Les estuve preguntando en mis historias qué temas era el que más les interesaba. Les puse 4 opciones y ganó por lejos el tema que vamos a tocar hoy día, que es microbiota y la relación que tiene con el estado del ánimo y con el sistema nervioso. En el Instagram TV pasado les estuve hablando un poco sobre qué es la microbiota, cuáles son los principios básicos de dónde comienza a formarse esta microbiota desde que nacemos y cómo esto va avanzando a lo largo de la vida. Y ahora vamos a ir viendo entonces cómo es la relación que va teniendo con los distintos sistemas de nuestro organismo. Nos vamos a centrar principalmente en el sistema nervioso, cuál es la relación directa que tiene nuestro intestino y por qué siempre se ha dicho que nuestro intestino es el segundo cerebro. Así de relacionado está. Ya lo vimos, somos trillones y trillones de bacterias. La relación que tiene nuestro intestino con el cerebro es a través de un nervio que se llama el nervio vago, que es un nervio sumamente importante que va inervando todos los órganos de nuestro cuerpo y los va conectando con el cerebro. Eh, y esta conexión que tiene es muy importante y desde ahí es donde comienza toda la relación intestino-cerebro. Ahora, hay distintos componentes que son sumamente importantes que se van formando y que comienza la producción en nuestro intestino. Son las bacterias de nuestro intestino las que están encargadas de producir estas sustancias que vamos a hablar ahora, que van a ser como estos mensajeros químicos, por así decirlo, que llegan a nuestro cerebro y que tienen que ver principalmente con nuestro estado de ánimo y con nuestro sistema nervioso. Entonces, las bacterias que están en nuestro microbiota están encargadas de estimular este nervio vago y eso es lo que va a tener que ver con nuestra concentración, estado cognitivo y estado del ánimo. Sumamente importante. Ahora, una microbiota saludable es capaz de producir en gran cantidad estos 3 componentes, 4 componentes que vamos a ir mencionando que tienen mucho que ver con este estado de ánimo y sistema nervioso. ¿Cuáles son esos? Vamos a empezar con la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor sumamente importante. Antes se creía que su producción era principalmente en nuestro cerebro, pero hoy ya se sabe que el 90% de la producción de serotonina depende de las bacterias de nuestro intestino. Ahora, esta serotonina es sumamente importante porque es el neurotransmisor del estado del ánimo, de la felicidad, del placer, de sentirnos a gusto, de bajar estos niveles ansiosos, como les estoy diciendo, por lo cual es un neurotransmisor sumamente importante. ¿Cuántos de ustedes toman recaptadores de serotonina, que es uno de los principales ansiolíticos que se usa de forma química, digamos, para poder mantener niveles de serotonina normales? Después vamos a hablar del tratamiento de la depresión porque tiene mucho que ver, ya lo vamos a ver con la salud intestinal. Entonces, 90% de la serotonina comienza su producción gracias a bacterias del intestino y este neurotransmisor es sumamente importante para la ansiedad y para el estado del ánimo. Un segundo neurotransmisor que es sumamente importante y que también se produce en gran medida en nuestro intestino es la dopamina. La dopamina tiene que ver con el estado de euforia, de la motivación y de la concentración, por lo cual es un neurotransmisor sumamente importante para nuestra vida diaria. De hecho, bajos niveles de dopamina se relacionan directamente con estados de ansiedad generalizada, con depresión y hasta con enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, por lo cual es sumamente importante y la mitad de la dopamina de nuestro organismo se produce en el intestino, por lo cual vemos como las bacterias de nuestro intestino son sumamente importantes para poder producir este segundo neurotransmisor. Un tercer componente que se produce en nuestro intestino por bacterias bastante específicas y del que se habla poco, porque de repente quizás habían escuchado un poco la serotonina, la dopamina, pero de este se habla muy poco y se llama GABA, ¿ya? GABA, que es ácido gamma aminobutírico y es sumamente importante porque este neurotransmisor es el neurotransmisor de la relajación, ya es un poco el que le dice al cerebro: calmémonos, bajemos un poco las revoluciones y tiene mucho que ver con este estado de relajo. Es un poco así como el break del cerebro que le dice como detente un minuto, tiene mucho que ver con el manejo del estrés y es sumamente importante y este GABA también se produce por bacterias específicas del intestino, lo que es muy importante. El GABA
por otro lado, no solo tiene que ver con la función cerebral, sino que también es sumamente importante para el intestino. Ayuda a promover la motilidad del intestino, es decir, los movimientos intestinales, lo que es muy importante también para todo el proceso digestivo. Ayuda a disminuir los niveles de inflamación y por otro lado promueve la función inmune, por lo cual GABA no solo tiene que ver con esta relajación y con el estado del ánimo, sino que también es sumamente importante para una buena salud intestinal. Y los últimos componentes que también tienen que ver con toda nuestra salud cerebral son los ácidos grasos de cadena corta. No solo tienen que ver con esto, de hecho quizás en otro Instagram TV vamos a hablar de la importancia de los ácidos grasos de cadena corta, que son productos de la fermentación de las bacterias. Los prebióticos tienen mucho que ver ahí con estos ácidos grasos de cadena corta, principalmente un componente que es el butirato, que es muy importante porque el butirato es capaz de pasar la barrera intestinal, pasar la barrera hematoencefálica en el cerebro y producir sustancias que tienen que ver con la neuroplasticidad del cerebro que se asocia a un menor riesgo de enfermedad neurodegenerativa como el Parkinson y como el Alzheimer. Hay estudios que han mostrado cómo estos ácidos grasos de cadena corta, principalmente el butirato, por distintos componentes que van produciendo, tiene que ver con un menor riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer debido a esta neuroplasticidad cerebral, por lo cual es sumamente importante. Entonces, hablamos de 3 neurotransmisores claves para el estado cognitivo, para la ansiedad y para el estado del ánimo. Serotonina, que seguramente a todos les suena por estos recaptadores de serotonina que quizás muchos por ahí están tomando. Dopamina. GABA, que dijimos que era este break cerebral, que era esta especie de relajo que tiene mucho que ver con el control del estrés y que aparte es sumamente importante para el intestino. Y por otro lado, estos ácidos grasos de cadena corta, principalmente el butirato, que también tiene que ver con la neuroplasticidad cerebral y que tiene mucho que ver con evitar enfermedades neurodegenerativas. Entonces ya podemos entender esta relación directa que hay entre nuestro cerebro y nuestro intestino. Y eso no es todo, también a través de la respuesta inmunológica que tiene que ver con nuestro intestino, tiene que ver con nuestra salud cerebral, debido a que cuando hay un exceso de inflamación a nivel intestinal, inflamación, me refiero a inflamación a nivel del sistema inmune, que se empiezan a gatillar estos incendios, el sistema inmune empieza a prender, por así decirlo, varias llamas con citoquinas inflamatorias y comienza este proceso inflamatorio que es sumamente grave porque es la base de prácticamente todas las enfermedades, así que hay que tener mucho ojo con esa inflamación. Bueno, nuestra microbiota también tiene que ver con esa inflamación, tiene una relación directa. Ahora, cuando nuestro sistema inmune ya un poco como que no puede aguantar, comienza algo que se llama el intestino permeable. Esto significa que el intestino ya no está cerradito, por así decirlo, que es su función principal, un poco dejar pasar las cosas buenas al torrente sanguíneo y las cosas malas que se queden adentro del intestino y se excreten, sino que empieza a permearse, empieza a aumentar su porosidad y eso permite que sustancias que no tienen que pasar al torrente sanguíneo pasen al torrente sanguíneo y causen inflamación. Una sustancia que es altamente inflamatoria y que pasa rápidamente también por este intestino permeable son los lipopolisacáridos. Los lipopolisacáridos son súper importantes, los LPS, porque son altamente inflamatorios. Este LPS pasa al torrente sanguíneo, pasa directamente la barrera hematoencefálica del cerebro, porque no solo se produce un intestino permeable, sino que se produce un cerebro permeable, por así decirlo. Y esta barrera hematoencefálica también deja pasar sustancias como las LPS, y el LPS tiene mucho que ver con la cognición. Entonces, de repente, cuando les falta que la memoria se va súper rápido, nos está costando aprender, tenemos esta especie de niebla cerebral que en inglés se llama brain fog, que es muy bueno el término, que en español la verdad que como que no tiene un significado, pero es esta especie de niebla cerebral. Estamos nublados, nos cuesta concentrarnos y eso es porque ya estamos mostrando un estado inflamatorio que se puede deber a estos LPS que están pasando por un intestino permeable y así comienza y se empieza a gatillar toda esta secuencia inflamatoria. Entonces, ¿qué más razones tenemos que dar para decir que nuestra salud intestinal está directamente relacionado con nuestro estado cerebral? De hecho, hoy
en muchos lados está como el primer tratamiento para la depresión. Yo misma lo veo en mis pacientes, veo que de las primeras cosas que cambian es un estado de ánimo mejor, mejor estado de concentración, menos ansiedad y más energía. O sea, todo lo que tiene que ver con lo que estamos hablando. Entonces, cuando comenzamos a sanar la microbiota, todo comienza a funcionar de manera adecuada. Y de hecho, tratamientos de la depresión, en vez de dar, yo no digo que si están tomando un medicamento, por favor, eso siempre hay que verlos con psiquiatras y hay que hacerlo con harta cautela, el eliminar cualquier tipo de ansiolítico, antidepresivo, pero sí estoy segura que si nos preocupamos primero de sanar la mucosa digestiva, de sanar la microbiota, de empezar a alimentar estas trillones de bacterias que quieren un poquito estar a nuestro favor, podríamos no depender de un montón de medicamentos que lo único que hacen es recaptar serotonina, recaptar dopamina, bajar el nivel de ansiedad, las mismas cosas que nuestras mismas bacterias están preparadas para hacer si las alimentamos, las cuidamos, las queremos, logramos sanar este intestino permeable que les digo, volver a cerrar el intestino, eliminar esa porosidad intestinal, bajar el grado de inflamación. Estoy segura que no necesitaríamos tantos medicamentos para la salud mental, que es algo que está afectando cada vez más a miles y miles de personas. Seguro que muchos se han ido sintiendo identificados con ciertas cosas, de repente decir, oye, ¿sabes qué? Parece que me puede faltar un poquito de serotonina o puedo tener un déficit de dopamina o efectivamente mi manejo del estrés es muy bajo o tengo un gran nivel de ansiedad, es porque tu microbiota está alterada y no está funcionando de la manera que estamos adecuando. No estamos diciendo que se producen 1% de neurotransmisores, estamos diciendo que se producen la gran mayoría, 50% de dopamina, 90% de serotonina, o sea, son grandes cantidades y eso es bien importante. Ahora también otro punto importante de por qué esta microbiota puede estar dañada, bueno, lo vimos en el otro Instagram TV, así que no me voy a detener mucho en esto, pero malos hábitos, primero, malos hábitos alimentarios, lo primero. Todos los procesados barren con tu microbiota, barren con tus bacterias intestinales. Procesados buenos, procesados malos, hay que evitarlos al máximo. De repente me pasa que no, pero si consumo un montón de productos libres de azúcar, libres de grasa, 0,000, ¿qué fue lo que le agregaron a ese producto para lograr un 000? O sea, son puros químicos que solo barren con tu intestino. Así que alimentación procesada, hay que volver a una alimentación natural, una alimentación antiinflamatoria. Ese está siendo el tratamiento para la depresión en un montón de países. Un buen consumo de probióticos adecuados, específicos, dependiendo de cuáles cepas bacterianas necesitas, y alimentación antiinflamatoria va a ser sumamente importante. Después un cuadro común que realmente cuando empiezo a indagar en la historia clínica de mis propios pacientes, uno se empieza a dar cuenta de distintas cosas que fueron dañando la microbiota. Primero, un parto por cesárea. Lamentablemente, un parto por cesárea nos quita un poco la oportunidad de este primer contacto con la microbiota del canal vaginal, que es sumamente importante. Lo hablé también en el otro Instagram TV. Y ese primer contacto es clave y es sumamente importante. Y después, cuando empezamos a conversar un poquito más con los pacientes, me empiezan a decir, ¿sabes que sí? Nací por cesárea y además de eso tuve muchas infecciones a lo largo de mi niñez, lo cual se necesitó una serie de cuadros de antibióticos, muchos cuadros de antibióticos, 4 o 5 durante mi niñez. Eso fue dañando la microbiota y desde ahí todo empezó a funcionar. Y eso generalmente son pacientes que después tienen depresión o estados de ánimo disociados, que suben un poquito, que bajan un poquito. Todos tenemos días malos y días buenos. Lo que hablo es que va más allá de eso. Es esa ansiedad que sientes que no puedes controlar, es ese estado del ánimo que te mantiene bajo un nivel de energía que a veces no te permite levantarte de la cama, un nivel de concentración que dura solo 1 a 2 horas durante la mañana y durante el resto del día no soy capaz de concentrarme en nada. Eso está hablando de que tu microbiota está dañada. La buena noticia es que hay mucho que se puede hacer. Primero, un cambio profundo en la alimentación, dieta antiinflamatoria, idealmente basada en plantas. No significa que tengamos que eliminar los productos animales, pero sí bajar bastante el consumo, basar nuestra dieta en la naturaleza, la suplementación adecuada, probióticos, prebióticos, depende mucho. Hay otros minerales sumamente importantes como el magnesio, el zinc, la vitamina D3. Hay un montón de cosas que eso también va dependiendo de cada paciente, pero la buena noticia es que hay mucho que hacer y cuando decides hacer este cambio,
tus bacterias se van a poner la capa de superhéroe, van a empezar a pelear por ti, van a empezar a producir estos maravillosos neurotransmisores, van a empezar a producir, vas a tener la fibra necesaria, recuerda, para poder producir estos ácidos grasos de cadena corta, butirato suficiente para la neuroplasticidad cerebral, vamos a cerrar este intestino permeable, los lipopolisacarios no van a pasar a la sangre, va a bajar el nivel de inflamación y todo va a empezar a funcionar y lo vas a empezar a sentir. Así que eso, espero que les haya gustado este nuevo Instagram TV. Yo sé que es mucha información, es información también bien complicada, pero traté de ahí bajarlo lo máximo posible para que lo puedan entender. Espero que les haga sentido y que sigan convenciéndose que la alimentación es la base de todo, ¿ya? Y que si tienes una buena alimentación vas a lograr un montón de cosas y vas a lograr sanar un montón de cosas sin la necesidad de llenarnos de medicamentos que solo atajan al síntoma, atajan cosas muy, muy particulares de esta medicina que a veces es muy necesaria, la medicina convencional, pero que por otro lado no te está viendo a ti como un sistema integrado, que ese dolor de cabeza no es simplemente que tuviste una inflamación y te está doliendo la cabeza, que puede ser de un colon inflamado, que puede ser de un hígado que está alterado, puede ser de un montón de otras cosas, ¿ya? Y lo mismo con el estado del ánimo. Así que eso, les mando un abrazo, gracias por haberme escuchado, espero que no salga tan largo, pero eso es un tema bien, bien complejo y feliz de poder guiarlos un poquito más y de poder enseñarles. Déjenme los comentarios, las dudas, las preguntas, todo para eso es el Instagram TV, interactúen conmigo y eso, un abrazo grande, sigan disfrutando de mis recetas nutraliciosas, recetas que son principalmente basadas en plantas y naturales y antiinflamatorias, así que las pueden consumir todos en su casa. Un abrazo grande.